gobierno presenta la necesidad de un pacto fiscal que está contenido en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y obviamente que lo hace porque se inicia un segundo periodo del presidente de la República, Danilo Medina, que coincide con el plazo que da la ley para la aprobación de un pacto fiscal. Está pendiente la aprobación del pacto eléctrico, que es el segundo de los pactos. El primero fue el pacto por la educación, pero ahora hay una coincidencia entre la urgencia del pacto y la necesidad del gobierno de aumentar sus ingresos. Queremos, por supuesto, darle las gracias a Alfonso Abreu Collado, economista, experto también en temas tributarios, quien nos acompaña en esta conversación, y queremos saber, ¿es esta una oportunidad para racionalizar el tema impositivo en República Dominicana, como lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, o el gobierno va a aplicar su vocación de captar más recursos? Bueno, todo depende el gobierno hará lo que entienda que le conviene más, tal como hizo en el 2012, que se salió desde el Consejo Económico y Social, sacó la discusión y tomó una decisión de... ¿No le gustó la recomendación? Parecería. Sí. Entonces, adoptó una decisión de aumentar impuestos como nos tienen acostumbrados. Si uno mira a partir del Código Tributario, que fue en el 1992, uno le echa un vistazo a lo que ha pasado después de eso con las reformas, entre comillas, más bien modificaciones de carácter impositivo. Del 92 al 2016 han pasado 24 años. Ha habido 22 modificaciones, es decir, eso quiere decir casi una por año. Casi una por año. Casi una por año. Ya. Bueno, pues en el 2012 eso fue lo que el gobierno hizo. Lo que uno entiende que ahora el gobierno está tratando de no hacerlo unilateralmente, sino de tratar de conseguir que esto se haga consensuado con los sectores empresariales, básicamente, y quizás con algún sector de la sociedad que esté dispuesto a sentarse a la mesa de discusión. Y yo creo que independientemente de lo que plantea la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hay una necesidad del país de buscar solución al problema del déficit con que viene operando el gobierno. Es decir, si eso sigue de los últimos 8 años, con la acumulación que se ha hecho del déficit fiscal, la verdad es que no habría oportunidad de que el gobierno recoja lo que tiene que recoger en términos de su ejecución presupuestaria y volver a lo que yo llamo lo que es la regla. Porque lo que ha pasado, que a partir del 2008, el gobierno ha entendido que la regla es el desequilibrio fiscal, y la regla es el equilibrio fiscal, y la excepción es el déficit. Es más, si tú te fijas, la propia ley orgánica del presupuesto establece en uno de sus artículos, creo que el 33, que anualmente se apropiará un 1% de los ingresos corrientes del gobierno para que el presidente de la República pueda atender calamidades públicas eventuales. Sí. Es decir, la propia ley orgánica de presupuesto tiene una previsión para la posibilidad de que el gasto se tenga que disparar por alguna calamidad pública. Pero eso lo que indica es que, en principio, la programación, la ejecución tiene que ser sobre la base de que hay un equilibrio en el presupuesto, es decir, que lo que se va a gastar es lo que le va a ingresar. ¿Y por qué en la ley de presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto y ley de gastos públicos cada año, por ejemplo, en este año se aprobó que el gobierno tuviera un déficit de hasta 75.000 millones de pesos? Más 77.000. 77.000 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque
es que está previendo que los gastos van a ser mayores que los ingresos. Es por una razón muy sencilla, es decir, como yo digo, una cosa es un año excepcional. ¿Cuál es un año excepcional? Sí. Por ejemplo, el 2008 hubo una crisis a nivel mundial, un problema donde había necesidad, y los organismos internacionales así lo aconsejaron, que los gobiernos, no solo el nuestro, que todos los gobiernos gastaran más para reanimar la economía. Exactamente. Sí. Vino un problema de recesión mundial. Y ese es un año excepcional, aceptable. Lo que ocurre es que a partir del 2008 las cosas se han mantenido igual cuando ya no es un año excepcional. Es decir, ya vamos a someternos otra vez a las reglas de que es equilibrio presupuestario, pero naturalmente si tú le dices a un gobierno, mira, tú puedes gastar sin límites, eso es música para sus oídos, porque el gobierno lo que quisiera es gastar y resolver todos los problemas en principio. Hay quienes lo justifican diciendo que es favorable para la economía, bueno, que el gobierno se exceda. En algunos casos, y nos remontamos a Keynes, donde en eventuales situaciones de recesión, pues el gasto gubernamental puede reanimar la economía y ayudar, pero eso no puede ser, no puede mantenerse, eso es por un periodo corto. Lo que ocurre es que en el caso nuestro eso se ha extendido demasiado, entonces llegó el momento de ponerle freno a los gastos innecesarios que el gobierno tiene y que son muchos, y uno puede solamente, bueno, el argumento fundamental que usan las autoridades y básicamente los amigos que uno tiene en los organismos de dirección de las finanzas públicas. Bueno, pero es que es muy rígido y muy inflexible la posibilidad de disminuir el gasto corriente del gobierno. Y tú le dices, pues sí, eso es verdad en principio. Pero ¿cómo hemos llegado? A esa situación, ¿cómo se ha llegado? Pues uno mira la nómina, que es uno de los elementos fundamentales del gasto corriente, y mira que en el 2000, por decir algo, cuando un ministro de Finanzas, un secretario de Finanzas en esa época, hoy sería el ministro de Hacienda, dijo que había 125,000 empleados públicos en exceso. En ese momento, ¿cuántos empleados había? 300,000 y pico. ¿Cuántos existen hoy? 600,000 y pico. Es decir, los gobiernos le han agregado 300,000 más en una situación donde ya había un exceso de empleomanía. Pero si uno se fijara en los dos periodos, en estos dos últimos periodos, le han agregado 190,000 empleados públicos. Te estoy dando cifras del Banco Central. Del propio Banco Central. Del Banco Central, que es el que hace esta estadística 2 veces al año, en abril y septiembre. Eso significa, en los últimos dos periodos, periodos de gobierno. Es como si cada día el gobierno ha estado incorporando a la administración pública alrededor de 65 personas diarias. Cuando tú lo mides en función diario, solo para dar una idea de magnitud. Ahora, ¿eso qué significa? Que el pago de remuneraciones del gobierno aumenta. Pero solo hablemos del gobierno central, ni siquiera pensemos en la remuneración de las instituciones descentralizadas, que se resolvía con un 20% de los ingresos corrientes en el año 2005, hace 10 años, hoy supera el 30%, es decir, hay que tomar más del 30% de los ingresos corrientes del gobierno solo para pagar remuneraciones. Entonces, evidentemente, ese ritmo no lo aguanta ninguna economía. Pero el otro argumento, y es bueno resaltarlo, que utilizan para decir el problema de la inflexibilidad, de la rigidez hacia abajo, es el pago de intereses, de la deuda. Pero resulta que eso es un derivado de lo anterior. ¿Por qué? Porque para mantener esa burocracia se incurre en déficit, y el déficit se cubre con endeudamiento. Entonces, a mayor endeudamiento, mayor
intereses tiene que pagar. En este momento creo que se está pagando el 21% de los ingresos públicos como intereses. Bueno, es decir, eso iba a decirte en el 2005, para usar el mismo año comparativo, para pagar intereses de la deuda se necesitaba el 6% de los ingresos corrientes del gobierno. Bien. Hoy día supera el 20%. El 20%. O sea, la quinta parte de lo que el gobierno recibe tiene que pagarlo en intereses. Bueno, esos datos son contundentes, pero vamos a hacer una pausa y retornamos para hablar de las propuestas que se están formulando en este momento para pactar fiscalmente un acuerdo entre el gobierno y el sector privado.